si no es el más importante, es uno de los más importantes. Yo podría decir que tal vez es el más importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar hoy de la sordera espiritual. La sordera espiritual. Así que vamos a orar, ¿qué le parece? Vamos a pedirle al Señor que esta mañana nos hable a través de su palabra, que nuestros oídos espirituales se puedan abrir y podamos escuchar la bendición de poder reunirnos, como decían, memorizarla. David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Número 5, obedecerla, lo más importante de todas, ¿verdad? Obedecerla. Cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, tenemos que tomar nota, pedirle a Dios que nos hable. Y si usted el día de hoy saca una enseñanza y la obedece, usted será bienaventurado. No escuche por escuchar, escuche para obedecer. ¿Sabe que fuimos diseñados por Dios para escuchar su voz? Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Mis ovejas, 10:27. Y yo las conozco y me siguen. ¿Sabe qué quiere decir me siguen? Me obedecen. Me obedecen. La Biblia nos dice, ¿verdad? En Génesis, que nuestros primeros padres oían la voz de Dios. Dios les hablaba a ellos y ellos escuchaban la voz de Dios. Déjame le digo una cosa: un cristiano que no sabe escuchar la voz de Dios es un cristiano que anda dando vueltas en el desierto. Es un cristiano que no sabe dónde va la cosa, ¿verdad? La voz de Dios la oían nuestros primeros padres. Y la voz de Dios incluye su presencia. En Génesis capítulo 3, versículo 8, nos dice que nuestros primeros padres oían la voz de Dios. Ellos oían las instrucciones de Dios. Ciertamente nosotros en este tiempo oímos la voz de Dios no para nuevas revelaciones doctrinales, eso ya está completo, nos queda claro. Nos habla Dios para la dirección de nuestra vida. Ahora, la Biblia nos dice, en Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba, porque la voz de Dios incluye su presencia. Cuando una persona oye la voz de Dios, es porque la presencia de Dios está en ese lugar. Esto está relacionado una cosa con otra, ¿verdad? Esa palabra que se paseaba en el original quiere decir que caminaba. Ahora sí que andaba andando en el huerto. Y ellos experimentaban su presencia. Ahora, este pasaje es un poco triste porque nos relata la última vez que nuestros primeros padres oyeron la voz de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Y qué hicieron? Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque había pecado en su corazón. El pecado nos cierra los oídos espirituales y nos hace huir de la presencia de Dios. Lo estamos estudiando precisamente, curiosamente ya tenía esta palabra, la estaba estudiando, y el miércoles hablamos exactamente de esto en el estudio de miércoles. Estamos en este capítulo 3, que dijimos que es el capítulo más importante de toda la Biblia, porque es en donde hubo un cambio de rumbo para la humanidad.
A partir de este versículo, de este momento, Dios es el que toma la iniciativa para buscar al hombre. A partir de que el hombre y la mujer pecaron, dejaron de buscar a Dios. Si ellos, que eran los primeros creados en la tierra, ¿verdad?, tenían pecado en su corazón, no querían buscar a Dios, sino huir de su presencia. ¿Usted cree que 2000 generaciones después, que somos nosotros, vamos a querer buscar a Dios por sí mismo? Que dice Romanos 3:10. Romanos 3:10, 10 y 11, nos dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Tenemos un corazón malo, inclinado hacia el pecado, hacia la maldad, ¿verdad? Y es Dios el que vino a buscar al hombre. Y debido a esa desobediencia del hombre, el oído espiritual del hombre, se cerró para escuchar la voz de Dios. Y eso viene como una herencia. Nuestros hijos no oyen la voz, aunque nosotros conozcamos a Dios. Ellos necesitan aprender a escuchar la voz de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24, nos dice la consecuencia de la desobediencia en los hombres. Dice 3:23, y los sacó Jehová del huerto del Edén, o sea, los echó. Qué gacho, ¿verdad? Ese lugar que había sido diseñado, planeado para ellos, ahora eran despojados de ahí. Dice ahí, para que labrasen la tierra que fue tomada, el 24 también. Y vuelve a decir, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. A partir de ese momento el hombre comenzó a vivir en la tierra una vida estresante, porque empezó a vivir para lo que no había sido diseñado. Usted y yo fuimos diseñados para conocer a Dios, para escuchar su voz. Pero si vivimos en la tierra sin escuchar la voz de Dios, sin saber distinguirla, entonces nosotros vivimos para lo que no fuimos creados. Estamos viviendo vidas equivocadas, por muy bien que tengamos nuestra economía, ¿verdad? El hombre y su mujer en el huerto del Edén tenían absolutamente todo lo que necesitaban para vivir. Tenían la provisión de Dios, tenían la protección de Dios, y sobre todas las cosas, como hemos dicho, ellos podían oír la voz de Dios. Nosotros podemos ver cómo, decíamos el miércoles en Génesis 3, 17 al 19, es algo bien tremendo, ¿verdad? Esta maldición que sigue operando aún todavía entre los seres humanos. Vimos, las analizamos, 3:17, dice: debido a que comiste del árbol que yo te mandé que no comieses, dice, no, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cómo va a comer el hombre? Con dolor. ¿Alguien se encontró una paca de billetes tirados esta semana? Así y ya no tuvo que trabajar y pagó las cuentas y todo. ¿Alguien se sacó la lotería? ¿No? Estas maldiciones siguen operando. El 18 dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y estos espinos y cardos, lo hemos visto, ¿verdad? Son los afanes, los conflictos que tenemos para ganar el pan de cada día, ¿verdad? Decíamos, todas las actividades laborales tienen conflicto. ¿Alguien lo pudo comprobar esta semana que tienen conflictos? Con los clientes, con los patrones, con el dinero que no alcanza, ¿verdad? Con los empleados. Es un conflicto, es una realidad.
19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Entonces vemos a nuestros primeros padres que son sacados del lugar original. Ahí tenían un clima mejor que el de Ajijic, ¿verdad? O de Islahuacán también, tenemos un clima maravilloso, ¿verdad? Tenían aire acondicionado permanente, no pagaban renta, luz, teléfono, no tenían deudas en Coppel, ¿verdad? Nada de eso. Vivían con todas las cosas cubiertas. Y tristemente el capítulo 4 nos sigue revelando, relatando, ¿verdad? Cómo los seres humanos que descendemos de los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, en esta mañana aquí vemos las dos linajes, lo hemos estado estudiando también, hay dos linajes, hay dos simientes, como dice Génesis, ¿verdad? 3. Hay dos simientes en la tierra. Con todo dolor le digo, usted es de la simiente del Cristo y tiene la vida eterna en su corazón, el Espíritu Santo morando, o usted tiene la simiente de la serpiente y es pariente de Caín. Es un descendiente de Caín. Fíjese, la Biblia nos dice ahí, en capítulo 4, versículo 10, ¿cuántos saben lo que hizo Caín con Abel? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos no saben? Ok, bueno, Caín dice que ofrecieron una ofrenda al Señor y Dios se agradó de la ofrenda de Abel porque era de animales, ¿verdad? Lo vamos a ver en Génesis, en el estudio. Y Caín ofreció lo mejor de la tierra. Y eso representa, ¿verdad? El orgullo humano, lo que el hombre quiere darle a Dios, no lo que le agrada a Dios. Hay gente que vive así y le da a Dios lo que ellos quieren darle. Y que se conforme, ¿verdad? Pues ¿sabes qué? Quédate con lo que le estás dando porque no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Dice aquí, ¿verdad? Que Caín mata a Abel y recibe otra maldición todavía adicional. Entonces el hombre caído tiene dos maldiciones. La maldición general que leímos ahorita en el 17 al 19 y es otra que Dios le dice a Caín, ¿verdad? 4:10 dice, y le pregunta, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vamos hasta el 12. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Y lo más tremendo, vea lo que dice al final. Errante y extranjero serás en la tierra. Eso duele. Imagínense a Eva y a Adán ahora con un hijo delincuente. Dígame si no trajo dolor el pecado. Y esta maldición que Dios le da a Caín, adicional a la que había dicho a sus padres, es la de vivir en la tierra, mis amados, sin la bendición de Dios. Caín no tenía la bendición de Dios. Quiere decir que estaba bajo las maldiciones pronunciadas del 17 al 19. Caín existió en esta tierra, vivió en esta tierra sin tener identidad. Vivía en la tierra sin tener un propósito específico y sin un sentido de pertenencia. En el original, la idea ahí que dice errante y extranjero es: vas a vivir como un vagabundo. No importa el carro que tengas, no importa la casa que tengas, si tú no tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios, entonces no tienes identidad y vives como un vagabundo espiritual para Dios.
Es por eso que nosotros podemos ver en el capítulo 2 y 3 de Génesis, cuando Dios le habla a las iglesias, a las 7 iglesias, les dice una frasecita. ¿Se acuerdan qué frasecita es? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7 a Éfeso, Apocalipsis 2:11 a Esmirna, 2:17 a Pérgamo, 2:29 a Tiatira, 3:6 a Sardis. Todas las iglesias, hasta la Odisea. Dios le dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Sabe qué está diciendo? Los que de esta iglesia, incluyendo esta, los que tengan desarrollado, abierto el oído espiritual para oír la voz de Dios, oiga lo que el Espíritu dice, está diciendo, está hablando a la iglesia. Los otros están bajo el espíritu de Caín, con oídos tapados, viviendo la vida simplemente, ¿verdad? Así como extranjero y errante, no tienen ningún lugar de pertenencia. Aún en la Odisea, fíjese, Apocalipsis 3:21 y 22, Dios le dice: al que venciere, fíjese, a la Odisea le da esta promesa: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora, mis amados, nos podemos preguntar esta mañana: ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? ¿Qué puedo hacer para que mis oídos se desarrollen y pueda escuchar la voz de Dios? Quiero hablarles de 3 condiciones que necesitamos nosotros cumplir para poder oír la voz de Dios. Hay más condiciones, quiero nomás hablarle 3 de las más importantes. Primera condición, número 1, desear oír la voz de Dios. Dios no le habla a cualquiera por suerte. Dios le habla a aquellos que quieren escuchar su voz. Dios es el ser más extraordinario, sublime, glorioso, precioso, impresionante que existe en el universo. No le habla a cualquiera. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Cuando Salomón comenzaba a gobernar como rey sobre el pueblo de Dios, dice en la Biblia que se le apareció el Señor a medianoche. Dice: se le apareció Jehová a Salomón. ¿Cuántos han oído hablar de Salomón? Me imagino que todos conocen, ¿verdad? Hijo de David, uno de los hombres más impresionantes, que él se aventó casi todos los proverbios, ¿verdad? Dice que se le apareció Jehová a Salomón una noche en sueños. Vea lo que le dice Dios: Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué le pediría usted a Dios, ¿Qué le pediría usted? Una casa con piscina, ¿verdad? Con alberca. ¿Qué le pediría eso? Para orar por él. Ahí sí. Un carro, ¿no? No sé qué carro, ¿no? Una Suburban o... Un brother tenía una camioneta vieja Suburban, le decían: esa es una Seburlan, ¿verdad? Versículo 7, vea lo que le contestó Salomón a Dios, 7 al 9. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues
a tu siervo, ¿qué pide? Un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Sabe qué quiere decir esa frase ahí donde dice, da a tu pueblo, da a tu siervo un corazón entendido? ¿Sabe qué quiere decir eso en el original? Un corazón que escuche tu voz. Un corazón que sea sensible para oír tu voz. ¿Usted cree que es importante escuchar la voz de Dios? Lo es todo. ¿Sabe que escuchamos a Dios no con los oídos físicos, así como yo le estoy hablando ahorita? Escuchamos a Dios con el corazón. Dios nos habla al corazón. Vea lo que dice Oseas 2:14. Pero he aquí, habla de la iglesia, de su pueblo, que yo la atraeré, la voy a atraer hacia mí, dice, y la llevaré al desierto. ¿Y qué va a hacer? ¿Cuántos han pasado por algún desierto? ¡Wow! Gloria a Dios, casi nadie. ¿Cuántos están pasando? Ustedes son candidatos para que Dios les hable al corazón. Le voy a hablar al corazón. Le voy a hablar a su espíritu. ¿Sabe que el más interesado en hablarnos a nosotros es Dios? El que desea más en su interior comunicarse con nosotros es Dios. Nosotros deberíamos responderle, ¿verdad? Dios fue el que bajó, la presencia de Dios, la voz de Dios fue la que vino a buscar al hombre, como dice Romanos. Nosotros no fuimos, fue Dios. Es Dios el que está bajando esta mañana en este lugar para atraerte y hablarte al corazón. El que tú estés esta mañana en este lugar es una respuesta de Dios para tu vida. Es señal que Dios quiere hablar a tu corazón, si tú se lo permites, si tú lo dispones. Y esta es la segunda condición para poder escuchar la voz de Dios. Número 1, ¿se acuerdan cuál es? Desear oírla. Decidir oírla. Segunda condición, tener un corazón limpio y dispuesto a obedecerle. Fíjense, en Mateo capítulo 13, versículo 10, vamos a leer hasta el 12. Mateo 13, 10. Jesús estaba hablando ahí, ¿verdad? Y había dos clases de personas, los discípulos y los religiosos. Los religiosos, ¿ustedes creen que querían escuchar la voz de Dios? Estaban ahí para criticar. El religioso viene a criticar, viene a juzgar, viene a acusar, viene a ver quién está mal, que no han hecho esto, que no tienen esto, ¿verdad? Pero los discípulos vienen con el oído abierto. Dice en la Biblia que después de haber hablado, vean lo que dice aquí. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Acercándose, interesándose. Fueron con Jesús preguntándole y les dice, o sea, porque Jesús suelta las parábolas, ¿verdad? Y las parábolas tenían doble propósito. Hablarle a los entendidos y no decirle nada a los que no quieren escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús les contesta lo siguiente, versículo 11, dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino
de los cielos. Mas a ellos, ¿quiénes son ellos? Los que no les interesa, los que puede venir esta mañana, sentarse y ya ver a qué hora se acaba este brother y ya se irse a su casa y seguir viviendo, ¿verdad? Como ha vivido todo el tiempo, ¿verdad? Extraviado. Entonces, dice ahí, porque a ustedes les es dado, nosotros podemos calificar para eso, dependiendo del interés, de la importancia que le demos. Dice el 12, por favor. Este pasaje ya nos los había dado el Señor hace un tiempo. Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¡Wow! ¿Cuántos entendieron eso? A unos les interesaba obedecer, a otros no les interesaba obedecer. Una vez yo les pregunté dos cosas. Número uno, quiero preguntarte esta mañana, ¿a cuántos les gustaría escuchar la voluntad, la voz de Dios, hablándoles la voluntad de Él para tu vida? ¿Cuántos? Levante la mano. Gracias a Dios, un buen número. Segunda pregunta, ¿cuántos están dispuestos a obedecer? No levante la mano, lo que Él diga que es su voluntad. ¿Sabe que no se trata en esto que quiero hablarles, que les estoy hablando, de darles el método correcto? No se trata de tener el método correcto para escuchar la voz de Dios, sino más bien de tener el corazón correcto para escuchar la voz de Dios. No es una técnica. La voz de Dios no se escucha con técnicas, se escucha con corazones que están dispuestos. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Hasta ahí el 4, por favor, 12:4. Qué cosa tan complicada y tan difícil, ¿verdad? Dejar tu tierra, tu parentela, tus negocios. ¿Cuántos podrían decirle, sí, Señor, está bien? Vea eso es un hombre entendido. La primera parte dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. O sea, en otras palabras, obedeció. La voz de Dios nos es dada cuando nosotros tenemos un corazón disponible para obedecer, no sin esto. Entonces, fíjese, tenemos que entender esto, ¿verdad? Que en el hebreo, en el original hebreo, todo cuando dice oír, la palabra oír en el Antiguo Testamento significa obedecer. Fíjese lo que dice Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá. ¿Qué quiere decir acontecerá? Así sucederá. O sea, inequívocamente, así sucederá. Que si oyeres, ¿cómo? Atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra. Es lo que le decía, usted escucha la palabra, debemos escuchar la palabra y no solamente llenarnos de información, como dice Santiago, ¿verdad?
Escuchar la palabra sin obedecerla es ser un oidor olvidadizo. El oidor olvidadizo, dice la Biblia, que se engaña a sí mismo. Dice, pero aquí dice, para guardar. Guardar quiere decir atesorar. O sea, anotar. Voy a anotar este pasaje que me hizo clic, ¿verdad? Lo voy a anotar y al rato por ahí me voy a sentar y voy a pedirle a Dios, Señor, háblame aquí en este pasaje, ¿verdad? Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará, tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vea esto, mi amado, vea esto, dice, y vendrán, como dice al principio, acontecerá que vendrán sobre ti. O sea, no es una moneda en el aire, no, es algo que vamos a algo seguro, certero, confiable. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y ¿qué? Te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, te van a alcanzar las bendiciones. Ya no te vas a dar cuenta. O sea, cuando hay veces he platicado con personas que tienen un problema, ¿no? Y debido a ese problemón que les pasó, pues vienen a buscar a Dios, ¿verdad? Está bien. Y por ejemplo, si tienen un problema con la esposa, pues dicen, es que yo lo que quiero pues es recuperar a mi esposa. Está bien, es que quiero ayudar a mi hijo, ¿verdad? Porque anda mal. Ok, está bien. Tienes que volver al enfocar tu atención en lo básico y lo importante y lo principal, tu desconexión de Dios. Llegaste a donde llegaste, estás como estás en base a tu capacidad para escuchar a Dios. Estás en donde estás porque ya sea que has escuchado la voz de Dios o ya sea que andas extraviado porque no has escuchado la voz de Dios. Y aquí cuando dice acontecerá, ¿verdad? Al principio del 1, la Biblia usa una frase que se pronuncia mucho en Proverbio, y creo que sí la han leído alguna vez, que la Biblia llama inclina tu oído. ¿Se han oído esa frase? Inclina tu oído. A eso se está refiriendo Deuteronomio 28, 1 y 2. Salmo 86, 1 al 3. Vea lo que dice. Bueno, esta frase, inclina tu oído, no solamente se usa para los seres humanos, sino también se usa para Dios. Está orando el salmista y le dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salma, mi alma tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Fíjese, cuando estamos leyendo esta frase, inclina tu oído, quiere decir, prepárate a escuchar. O sea, olvídate de todo lo demás y céntrate en escuchar lo que Dios quiere hablarte. Proverbios 2, 1. Ahorita ya hemos estado estudiando proverbios, preciosos los proverbios. Proverbios 2, 1 dice, hijo mío, ahora es Dios el que le está diciendo al hombre, haz esto. Presta atención, dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. O sea, no los escuches a la ligera, guárdalos. ¿Cómo? Haciendo las 5 cosas que te dije. Adelante, por favor. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. O sea, no lo tomes así nomás a la ligera, tómalo en serio, como algo importante en tu vida. Dice, a la sabiduría, si inclinares tu corazón, el oído de tu corazón. Recuerde que oímos
a Dios con el corazón, ¿verdad? Haciendo esto, el que sigue, perdón, el 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Quiere decir esto que vas a empezar a tener una relación con Dios, en donde Dios te va a guiar. Dios te va a mostrar su sabiduría. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos quieren decirle al Señor esta mañana: Señor, yo quiero tener un oído entendido en tu voz? Tercer y última condición, y con eso terminamos. Tener entendimiento. Tener entendimiento de lo que Dios dice en su palabra. Mire, hay una diferencia entre la operación de la mente y la operación del espíritu. Nosotros tenemos que aprender la diferencia, como dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 nos dice 4:12. Porque la palabra de Dios es viva, podemos decir, porque la voz de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y aquí en las coyunturas y los tuétanos, habla del cuerpo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora déjenme le digo una cosa: nosotros pensamos con la mente y entendemos con la mente, pero nosotros conocemos con el espíritu. Hay una diferencia en entender y conocer con el espíritu. Dijimos que Dios nos habla a través del corazón, y el corazón operando en el espíritu operando en el corazón, tiene un sentido que se llama la intuición del espíritu. Usted tiene, si usted ya es un hijo o una hija de Dios que tiene un espíritu nuevo puesto por Dios y tiene el espíritu de Dios morando en usted, su espíritu tiene una función y una operación que se llama intuición del espíritu, y eso lo vemos por toda la Biblia. Ahí es en donde Dios nos habla en nuestro espíritu. Ahí es en donde Dios nos deja sentir su voluntad y su voz. ¿Qué es la intuición? Es la percepción o sentido común de nuestro espíritu. Es como un sexto sentido, pero en el espíritu, que le revela a nuestro espíritu los deseos de Dios, los cuales están por arriba de nuestro razonamiento natural. Vamos a leer un pasaje muy precioso, 1 de Corintios 2, del 9 al 13. 1 de Corintios 2, 9 al 13 dice: antes bien, como está escrito, ¿en dónde? En la palabra de Dios. O sea, Dios todo lo que nos da, lo que nos habla, lo saca de su palabra. Nada nos habla fuera de su palabra. Cosas que ojo vio, no vio, perdón, ni oído oyó. Habla de ojo y oído humano, natural. O sea, podemos escuchar muchas cosas, ver muchas cosas con nuestros sentidos naturales. Dice, ni han subido al corazón de hombre, pertenecen a otra categoría de cosas, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El que sigue. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Habla del Espíritu Santo. O sea, Dios nos revela cosas que Él quiere hacer para nosotros
a través de su Espíritu. Porque el Espíritu, otra vez el Espíritu Santo, todo lo escudriña. Yo no le puedo esconder a Dios nada. Él sabe y conoce las intenciones de mi corazón. Es por eso que si yo peco con mi pensamiento, yo tengo que pedirle perdón a Dios, aunque no haya hecho nada. Hay veces se nos salen pensamientos macabros, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, a mí se me salen, no sé a usted. Hay veces uno quisiera, se te atraviesa uno y, ¿verdad? Y perdóname, Señor. Una vez me pasó algo y me da pena contarlo, pero se los platico, ¿verdad? Íbamos en el carro y un cuate casi se me embarra, iba manejando como loco, ¿verdad? Y yo lo pensé, ay, ojalá te estrelles, y que se estrella. Yo sentí feo, me da vergüenza contarlo, ¿eh? Y le pedí perdón a Dios, dije, Señor, perdóname. Iba manejando como loco, ¿verdad? Pero ya ese era su problema. A mí casi me golpea. Pero yo lo pensé, les confieso, ¿no? Ojalá te estrelles, ingrato. Y se estrelló. Yo sentí bien feo. Dice, y aún lo profundo de Dios. El que sigue, por favor, hasta el 13 vamos a ir. Porque ¿quién de los hombres sabe de las cosas del hombre? O sea, ¿tú te conoces a ti mismo? No, no te conoces. Tú y yo no nos conocemos a nosotros mismos. Eso de que cruza las piernas y agarra tu centro, puras marihuanadas, no te conoces. No es cierto. No nos conocemos a nosotros mismos. Dice Jeremías, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nadie. Solo Dios. Nosotros no nos podemos conocer a nosotros mismos. ¿Verdad? Ahora esas técnicas de relajamiento ¿quién conoce de los hombres, sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Está por arriba de nuestra capacidad natural. Entramos a otra dimensión, ¿me entiende? Recuerde, conocemos la voluntad de Dios con el Espíritu, la entendemos con la mente. Hay cosas que Dios nos revela en el Espíritu que la mente no las entiende. ¿Usted cree que Abraham entendió cuando Dios le dijo, ve y sacrifica a tu hijo en el monte que yo te voy a decir? Estuvo caminando varios días el Abraham con el muchacho a un lado. ¿Cómo cree que le hacía la mente a Abraham? ¿Qué estás haciendo, Abraham? ¿Estás loco? ¿Por qué te levantas tan temprano? ¿Por qué vas a hacer esto, verdad? Pero por otro lado tenía paz porque Dios le había hablado a su espíritu y le había revelado su voluntad. ¿Vamos entendiendo? Dice, el espíritu, nosotros hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros tenemos que tener un corazón, como dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos no solamente verán a Dios, verán la operación de Dios, sino también oirán la voz de Dios. Los de limpio corazón. Quiero ponerle algunos ejemplos prácticos. Hace como 2 semanas estaba ya en la oficina ya orando, un tiempo de oración en la mañana. Y a media oración el Espíritu Santo me puso, háblale a tal persona. Dejé de orar, agarré el teléfono, le hablé. Y en ese momento estaba con la pluma en la mano porque iba a hacer algo, ¿verdad? Muy riesgoso. Y oré y ya, pues le hablé, perdón, y platiqué con la persona y me decía, ¿sabe qué? Estoy en este momento orando, estaba pidiéndole a Dios una confirmación para no hacer esto. Y ya
Yo no le dije lo que tenía que hacer, porque no le decimos a nadie lo que tenga que hacer, porque nos metemos en problemas, ¿verdad? La Biblia dice esto. Dios dice esto. Usted es la que va a tomar la decisión, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Fue Dios el que operó ahí, ¿verdad? Porque la persona no hizo lo que tenía que hacer y fue librada de algo serio. Dios opera con cargas en nosotros. Dios, Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce, el que nosotros, en vosotros, en ustedes, en nosotros, produce así como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Pero debemos tener esos requisitos que dijimos ya, ¿verdad? Un corazón que desea escuchar la voz de Dios, un corazón dispuesto, disponible a obedecer y tener el entendimiento para cuando Dios nos hable. Dios no nos va a hablar por lo general, y yo no dudo que lo haga, sí lo hace, con voz audible. Está bien. Vamos a ver después pruebas para verificar si es la voz de Dios, ¿verdad? Para ver. Ahora, hay cosas que el diablo nunca te va a pedir que hagas, ¿eh? El diablo jamás te va a pedir que ores por una persona, eso te lo garantizo, ¿eh? El diablo jamás te va a pedir que le hables por teléfono para preguntarle cómo está a tal persona, tampoco. El diablo jamás te va a pedir que sirvas, que te comprometas. No, no, no. Es el Espíritu Santo que te está hablando, no nos está hablando. Nunca te va a decir perdónalo, perdónalo. Jamás, ¿verdad? Fíjese, ahora que hemos estado yendo a mi terruño original de Coatzacoalcos, porque a mi hija se le ocurrió casarse con un coatzacoalqueño, pues ya está casada, es una señora ya. Cuando fuimos la primera vez, no sé por qué me puse a investigar, cosa que nunca había hecho, la historia de Coatzacoalcos, y me encontré con algo interesante, que Coatzacoalcos originalmente se llamaba Villa del Espíritu Santo. Qué nombre tan precioso, ¿sí o no? Villa del Espíritu Santo. Y hace 500 años le cambiaron el nombre, Coatzacoalcos. ¿Sabe qué significa Coatzacoalcos? Lugar en donde se esconde la serpiente. ¡Wow! Qué pesado, ¿eh? Qué pesado. Sentí esa carga y empecé a orar, ¿verdad? El tiempo que estaba ahí, no me puse a echar guerra espiritual, no, empecé a orar hay muchas iglesias en Coatzacoalcos. Muchas iglesias. Mucha gente, ¿verdad? Nos subimos un taxi, porque los taxis son bien baratos, 25 pesos, distancias bien lejos, ¿verdad? 25 pesos le cobran. Nos subimos un taxi y el taxista llevaba música cristiana y le dije, ¿eres cristiano? Oye, ¿y qué tal? O sea, en otras palabras, no me acuerdo ni lo que le pregunté, no le interesaba, ¿verdad? El caso es que Dios nos permitió, ahora que volvimos a ir, ¿verdad?, tener 2 oportunidades para poder compartir la palabra. Y Dios ha puesto carga en nosotros. Estamos orando por Coatzacoalcos, ¿verdad? Porque es una ciudad que tuvo un buen inicio, pero cambió su rumbo. Y sabe, Dios quiere tener una iglesia sensible a lo que Él quiere hacer. ¿Por qué no pasan los de la alabanza? Pasen, y ¿por qué no nos acompañan con esa de apasionados? ¿Sabe que cuando nosotros desarrollamos la intuición del Espíritu, eso nos va a abrir un tesoro escondido para cuando usted y yo oremos a Dios? Ya vamos a terminar. Ezequiel 22,
29 y 30. Ezequiel 22, 29 y 30. ¿A poco no se parece a nuestra situación? Fíjese lo que está pasando ahí. El pueblo de la tierra usaba quiere decir practicar, vivía. ¿Cómo? En opresión, delincuencia, opresión espiritual, un ambiente de muerte.